vamos a comunicarnos y vamos a darle la bienvenida a Pablo Riveros, intendente de Villa Ciudad Parque, localidad del Valle de Calamuchita. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Hola Pablo, buen día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien. La verdad que la localidad Villa Ciudad Parque se hizo muy conocida a nivel nacional, ya era conocida por supuesto, pero fue noticia cuando comentaron desde la municipalidad de la comuna, Pablo, de que empezaban a producir cannabis. Y ayer hubo dos noticias muy importantes. Por un lado, la Corte Suprema avaló el autocultivo de cannabis con fines medicinales y el gobierno nacional legalizó la compra y la venta, por supuesto, de semillas para el autocultivo de cannabis con fines medicinales. ¿Qué mirada tenés, Pablo? Esto vuelve a impulsar la propuesta que están llevando adelante desde Villa Ciudad Parque. Bueno, la verdad que en los últimos 5 años y particularmente en los últimos 2 se ha avanzado muchísimo con este tema. Para nosotros es muy importante, pero fundamentalmente para los pacientes y los familiares de los pacientes que son usuarios del cannabis medicinal. Y bueno, ni hablar de lo importante que es en términos jurídicos el fallo de la Corte y fundamentalmente la nueva normativa que implementa el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, con esto de la comercialización de semillas a nivel nacional. A mí me gustaría Sí. hacer un aporte con respecto a lo del INASE, porque tiene un componente político importante en el sentido de que fortalece lo que es el patentamiento nacional de las semillas y la genética nacional, poniendo un límite a la importación y a la semilla extranjera. La verdad que acá hay que hacer un paréntesis y poder llegar a trabajar este tema también con el resto de semillas que tienen que ver con los alimentos en la Argentina. Y te cierro el paréntesis porque la nota es sobre el cannabis. Bien, bueno, intendente, bueno, la Corte Suprema lo han autorizado. ¿Ha podido tomar contacto con quiénes son aquellas personas que necesitan de este cannabis para poder tratar de mejorar sus problemas de salud, de no tener tantos dolores? ¿Qué es lo que le han manifestado? Mirá, el fallo de la Corte, la verdad que fortalece muchísimo el proyecto nuestro, porque sin haber leído el fallo, pero habiéndolo charlado por encima con nuestro letrado, con nuestro abogado, el fallo lo que dice es que habilita el autocultivo para las personas que están en el ReproCam, fortalece la idea de un registro de cultivadores para personas que son usuarias del aceite de cannabis con fines medicinales, pero pone por sobre todo el control del Estado. Entonces, el permiso que tiene esta comuna, Villa Ciudad Parque, para producir, para elaborar aceite, la verdad que bueno, cobra muchísimo valor en términos de lo fortalecido que queda con la decisión de la Corte Suprema. El contacto con los pacientes es permanente y además, bueno, mi mamá es usuaria del cannabis hace 7, 8 años, de ahí también radica mucho del interés nuestro y particular mío. Yo estoy registrado también para hacer cultivo de mi madre que tiene Alzheimer hace 7 años, o sea que conozco de primera cuáles son las consecuencias o los efectos del aceite de cannabis en un paciente. Pablo, se conoce siempre que Jujuy es la provincia que más impulsa esta nueva industria, ¿no? La industria del cannabis que llegó para quedarse y uno empieza a ver que, por ejemplo, aquí en Córdoba Capital, en distintos barrios, hay locales comerciales donde se venden todos los productos para el autocultivo o también para acceder al cannabis medicinal, al aceite, que ya se vende y hasta se promociona en la televisión abierta, ¿no? Pero aún hay un estigma sobre esto, ¿no? Ayer veía un video que mandó la policía de Córdoba donde ingresó a un domicilio de uno de los barrios de aquí de la ciudad y encontró varias plantas y ya era un narcotraficante. Era un golpe al narcotráfico para la policía de Córdoba. Todavía hay mucho estigma sobre una planta, ¿no? Sobre el uso de esta planta. Mira, yo creo que la estigmatización y el prejuicio están siendo totalmente abolidos por el avance del tiempo, digamos, y de las normativas jurídicas. Como te decía antes, en los últimos 2 años ha habido una batería de leyes y de normativas que evidentemente están combatiendo el prejuicio y la estigmatización. El tema es que como estamos en una situación donde todavía no terminó de cambiar algo
y todavía no terminó de nacer o de consolidarse el nuevo paradigma, hay zonas grises, digamos, ¿no? Y evidentemente la ley de narcomenudeo de la provincia de Córdoba está en contradicción con la ley nacional y con las normativas de esta ley nacional y los decretos reglamentarios. Entonces suceden este tipo de situaciones. El cannabis tiene legitimidad social hace muchos años, el cannabis tiene legitimidad científica, hace algunos años que ya hay documentos, papers que se llaman en idioma anglosajón o inglés, Sí. científicos, y bueno, le faltaba una legitimidad política que es el ordenador de la comunidad. La política es el ordenador de la vida, la herramienta para transformar una sociedad, para construir paradigmas de derechos. Y eso es lo que está sucediendo en la Argentina, y la verdad que a mí me pone muy contento, fundamentalmente como por el caso de mi madre, pero también por muchos pacientes que realmente el cannabis les da un beneficio muy importante en su calidad de vida. Así que Pablo, la verdad que este tipo de situaciones esperemos que se den cada vez menos. exactamente. Pablo, te agradecemos muchísimo este contacto y esta comunicación con Crónica Matinal de Canal 10. Muchísimas gracias, Pablo. Abrazo grande. Abrazo. Un abrazo grande, gracias a ustedes.